Conforme a sus deseos y a la decisión del Gran Consejo del 101, lo sucedió su nieto Viserys, que ascendió al trono de hierro como el rey Viserys Targaryen, el primero de su nombre. En el momento de su coronación contaba 26 años. Llevaba un decenio casado con una prima, Lady Aemma de la casa Arryn, también nieta del viejo rey y la bondadosa reina Alicent por parte de su madre, la princesa Daela, fallecida en el 82 después de la conquista. Lady Aemma había sufrido varios abortos y la muerte de un hijo en la cuna a lo largo de su matrimonio. Había maestres que decían que se había casado y encamado demasiado joven. Pero también dio a luz a una hija sana, Rhaenyra, en el 97 después de la conquista. Los nuevos monarcas mimaban mucho a la niña, su único vástago. Muchos consideraban que el reinado de Viserys Targaryen, el primero de su nombre, representa la cúspide del poder de los Targaryen sobre Poniente. Más allá de toda duda, por entonces hubo más señores y príncipes que se atribuían la sangre del dragón que en ningún otro periodo anterior ni venidero. Aunque los Targaryen habían continuado con su práctica tradicional de casarse entre hermanos, tíos, sobrinos y primos, siempre que fuera posible, también hubo emparejamientos importantes fuera de la familia, y sus frutos desempeñarían un papel importante en las guerras venideras. También había más dragones que nunca, y varias hembras ponían nidadas con regularidad. No todos los huevos eclosionaban, pero muchos sí, y se convirtió en tradición que los padres de los principitos recién nacidos le colocasen un huevo de dragón en la cuna, siendo una tradición que había inaugurado la princesa Rhaena muchos años antes. Los niños así bendecidos se quedaban invariablemente con las crías y se convertían en jinetes de dragón. Viserys Targaryen, el primero de su nombre, era de natural generoso y amigable, y tanto señores como plebeyos lo apreciaban grandemente. El reinado del joven rey, como el común lo comenzó a llamar, por su ascendencia, fue pacífico y próspero. La larguera del soberano era legendaria, y la fortaleza roja se convirtió en un lugar de trovas y esplendor. El rey Viserys y la reina Aemma celebraron multitud de banquetes y torneos y agasajaban con oro, cargos y honores a sus favoritos. En el centro de tanto alborozo, querida y adorada por todos, se encontraba su única hija superviviente, la princesa Rhaenyra, la niñita a la que los trovadores motejaron la delicia del reino. Aunque tan solo contaba 6 años cuando su padre llegó al trono de hierro, era una niña precoz, avispada, valiente y hermosa como tan solo puede serlo quien tiene la sangre de dragón. A los 7 años se convirtió en jinete de dragón al ascender a los cielos al lomo de la joven hembra a la que llamó Syrax, en honor a una diosa de la antigua Valiria. A los 8, la princesa dedicó al servicio como copera, pero de su propio padre, el soberano. En la mesa, en los torneos, en la corte, pocas veces se veía al rey Viserys sin su hija alrededor. Entretanto, el tedio de la gobernación quedaba sobre todo en manos del consejo privado y de la mano. Sir Otto Hightower había continuado con el cargo y servía al nieto como había servido al abuelo. Un hombre diestro y en eso todos coincidían, aunque muchos lo consideraban a sí mismo orgulloso, brusco y altanero. Cuanto más tiempo servía, más imperioso se tornaba Sir Otto, se decía, y muchos grandes señores y príncipes andaban resentidos por sus modos y envidiaban su cercanía al trono de hierro. El mayor de sus rivales era Daemon Targaryen, el ambicioso, impetuoso y colérico hermano menor del rey. El príncipe Daemon, tan encantador como temperamental, se había ganado las espuelas de caballero a los 16 años, y el propio viejo rey le había otorgado su espada, Hermana Oscura, en reconocimiento de sus proezas, aunque había contraído matrimonio con la señora de Piedra de las Runas en el 97 después de la conquista. Durante el reinado del viejo rey, el matrimonio no había prosperado. El príncipe encontraba aburrido el valle de Arryn. En el valle los hombres se follan a las ovejas, escribió. Tampoco hay que culparlos, ya que las ovejas son más guapas que las mujeres. Y pronto desarrolló una gran antipatía hacia su señora esposa, a quien apodaba mi zorra de bronce, por la armadura rúnica de dicho metal que llevaban los señores de la casa Royce. Tras la llegada de su hermano al trono de hierro, el príncipe solicitó la anulación de su matrimonio. Viserys se la denegó, pero le permitió regresar a la corte, donde se incorporó al consejo privado y sirvió como consejero de la moneda entre los años 103 y 104, y como consejero de los edictos durante la mitad del 104.
Sin embargo, la gobernanza aburría al príncipe guerrero. Le fue mejor cuando Viserys lo nombró comandante de la guardia de la ciudad, puesto que se encontró con los guardias mal armados, sin uniformar y ataviados con harapos. Los dotó de dagas, espadas cortas y porras. Los vistió con cota de mallas negra, con pectorales para los oficiales, y les otorgó unas largas capas doradas que portaban con orgullo. Desde entonces, los hombres de la guardia de la ciudad eran conocidos como las capas doradas. El príncipe Daemon emprendió con entusiasmo su trabajo con las capas doradas, y con frecuencia patrullaba las callejas de Desembarco del Rey con sus hombres. Que puso más orden en la ciudad, nadie lo duda, pero su disciplina era brutal. Se deleitaba cortando la mano a los bolsistas, capando a los violadores, rebanando la nariz de los ladrones, y además mató a 3 hombres en alargadas callejeras durante su primer año de comandancia. Al poco, el príncipe era bien conocido en los bajos fondos de Desembarco del Rey. Se convirtió en parroquiano de las tabernuchas, donde bebía gratis, y de los garitos de juego, de donde siempre salía con más dinero de los que llevaba al entrar. Aunque cató a innumerables putas de los lupanares de la urbe, y se dice que especialmente aficionado a desflorar doncellas. Una tal Lysen, bailarina, pronto se convirtió en su favorita. Misaria se hacía llamar, si bien sus rivales la llamaban Miseria, el gusano blanco. Dado que el rey Viserys carecía de hijos vivos, Daemon se consideraba el legítimo heredero al trono de hierro, y anhelaba el título de príncipe de Rocadragón, que su Alteza rehusaba otorgarle. Pero a finales del 105, después de la conquista, sus amigos ya lo motejaban príncipe de la ciudad, y para la plebe era el señor del lecho de pulgas. Si bien el rey no deseaba que Daemon lo sucediera, no dejaba de sentir cariño por su hermano menor, de modo que perdonaba fácilmente muchas de sus ofensas. Además, la princesa Rhaenyra estaba enamorada de su tío Daemon, ya que se deshacía en atenciones con ella. Cada vez que cruzaba el mar angosto a lomos de su dragón, al regresar le entregaba algún regalo exótico. El monarca se había vuelto fofo y gordete con los años. Jamás volvió a cabalgar un dragón tras la muerte de Valerion, y no estaba para justas, cacerías ni duelos, mientras que el príncipe Daemon destacaba en tales lides y parecía ser cuanto su hermano no era: esbelto y fuerte, célebre guerrero, bizarro, osado, más que un poco peligroso. Y aquí debo introducir una digresión sobre nuestras fuentes, ya que muchos acontecimientos de los años venideros tuvieron lugar a puerta cerrada, en la intimidad de las escaleras, la sala del consejo y los aposentos, de modo que es probable que jamás llegase a saber toda la verdad. Contamos, claro está, con las crónicas redactadas por el gran maestre Runciter y sus sucesores, así como con una multitud de documentos cortesanos y todos los decretos y proclamas regios, pero estos narran tan solo una mínima parte de la historia. Para el resto debemos recurrir a las relaciones escritas decenios después por los hijos y los nietos, de quienes se vieron implicados en los sucesos de aquellos tiempos, señores y caballeros que informaban de hechos atestiguados por sus ancestros, recuerdos de tercera mano de criados ancianos que narraban los escándalos de su juventud, mientras que, sin duda alguna, resultan útiles. Ha pasado tanto tiempo entre el suceso y la transmisión que inevitablemente han surgido muchas confusiones y contradicciones, y no siempre coinciden tales memorias. Por desgracia, esto también reza para 2 narraciones de observadores directos que nos han llegado. El septono Eustace, que sirvió en el septo de la Real Fortaleza Roja durante una buena parte de esta era, y más adelante engrosó sus filas de los máximos devotos, plasmó la crónica más detallada de este periodo, como confidente y confesor del rey Viserys y su reina. Se encontraba bien situado para enterarse de gran parte de cuanto acontecía, y tampoco hacía ascos de dar cuenta aún de los rumores y acusaciones más sorprendentes y salaces, si bien el grueso de
el reinado de Viserys, el primero de su nombre, y la danza de dragones que siguió, no deja de ser una narración lúcida y hasta cierto punto meditada. Como contrapunto a la historia de Eustace, contamos con el testimonio de Champiñón, basado en la narración verbal del bufón de la corte, anotada por un escribano que no nos legó su nombre, que en varias ocasiones divirtió a sus cabriolas al rey Viserys, a la princesa Rhaenyra y a dos Aegones, el segundo y el tercero. En la opinión de la corte, Champiñón, un enano con una talla de 2 codos, poseedor de un enorme cabezón, y según se jacta de un miembro aún más grande, era corto de entendederas, de modo que los reyes, señores y príncipes no sentían comezón alguna por ocultarle sus trapos sucios, mientras que el septo de Eustace da fe de los secretos de alcoba y burdel en un tono quedo y condenatorio. Champiñón goza con ellos y su testimonio consta de poco más que breves y procaces anécdotas y habladillas, apuñalamientos a diestro y siniestro, envenenamientos, traiciones, seducciones y libertinaje a troche y moche. Cuanto de todo esto podemos creer es una pregunta a la que ningún historiógrafo honrado puede esperar responder, aunque vale la pena señalar que el rey Baelón el Bendito decretó que ardiesen todos los ejemplares de la crónica de Champiñón. Afortunadamente para nosotros, algunos escaparon de las llamas. El septón Eustace y Champiñón no siempre coinciden en ciertos detalles, y en ocasiones sus relatos son considerablemente diversos entre sí y respecto a los registros cortesanos y las crónicas del gran maestre Runciter y sus sucesores. Aún así, tales historias sí que explican muchos aspectos que, de otro modo, parecerían desconcertantes, y fuentes posteriores afirman bastante material de sus relatos como para indicarnos que, al menos, contienen cierta parte de verdad. La cuestión de qué creer y qué dudar queda a discreción de cada erudito. En un asunto coinciden Champiñón, el septón Eustace, el gran maestre Runciter y las demás fuentes. Sir Otto Hightower, la mano del rey, detestaba grandemente al hermano del monarca. Fue Sir Otto quien convenció a Viserys para que destituyese al príncipe Daemon de su cargo de consejero de la moneda y luego de consejero de los edictos, actos ambos que la mano pronto acabaría por lamentar. Como comandante de la guardia de la ciudad, con 2000 hombres bajo su mando, Daemon era más poderoso que nunca. En circunstancia alguna puede el príncipe Daemon ascender al trono de hierro, escribió la mano a su hermano, el señor de Antigua. Sería un segundo Maegor el Cruel, o, si cabe, peor. Era el deseo de Otto que la princesa Rhaenyra sucediera a su padre. Mejor la delicia del reino que el señor del lecho de pulgas, escribió. Y no era el único de tal opinión, aunque su facción se enfrentaba a una tremenda carrera de obstáculos. Si seguía el procedente sentado por el Gran Consejo 101, un aspirante varón debe prevalecer sobre una femina. A falta de un hijo legítimo, el hermano del monarca iría antes que su hija, tal como Baelón se impuso sobre Rhaenys en el 92 después de la conquista. En cuanto al punto de vista del soberano, todas las crónicas coinciden en que odiaba la disensión. Aunque dista mucho de estar ciego de los defectos de su hermano, apreciaba los recuerdos del mozo libre y aventurero que había sido. Su hija era la gran dicha de su vida, decía muchas veces, pero un hermano era un hermano. Una y otra vez intentó que el príncipe Daemon y Sir Otto hicieran las paces, pero la enemistad estaba demasiado arraigada bajo falsas sonrisas que lucían en la corte. Cuando lo presionaban sobre la cuestión, el rey Viserys tan solo decía que estaba seguro de que su reina le daría pronto un hijo varón. Y, en el 105 después de la conquista, anunció a la corte y al consejo privado que la reina Emma volvía a estar encinta. Durante aquel mismo año aciago, Sir Criston Cole ingresó a la Guardia Real a fin de sustituir al fallecido y legendario Sir Radman Redway. Sir Criston, hijo de un mayordomo de Lord Dondarrion de Refugio Negro, era un joven y afable caballero de 23 años. Se atrajo por primera vez a la intención de la corte al vencer
en el combate cuerpo a cuerpo despojado de la doncella, celebrado para honrar la coronación del rey Viserys. En los últimos momentos del combate, Sir Criston desarmó al príncipe Daemon de Hermana Oscura con el mangual, lo cual encandiló a su Alteza y enfureció al príncipe. Después, entregó a la princesa Rhaenyra de 7 años a la sazón los laureles de vencedor y le suplicó que los luciese en la justa. En las listas derrotó de nuevo al príncipe Daemon y descabalgó a los célebres gemelos Sir Arryk y Sir Erryk Cargill de la Guardia Real, antes de caer ante Lord Lyman Magister. Con sus ojos verde claro, su cabello como el tizón y su trato desenvuelto, pronto se convirtió en el favorito de todas las cortesanas, y no menos de la mismísima Rhaenyra Targaryen. Tan subyugada se encontraba por los encantos del hombre, a quien motejaba mi caballero blanco, que suplicó a su padre que lo nombrase su escudo y protector. Su Alteza le concedió tal capricho, como tantos otros. Desde entonces, Sir Criston siempre contó con los favores de la princesa en las lisas y no se separaba de su vera en banquetes y festejos. Poco después de que Sir Criston se revistiese con la capa blanca, el rey Viserys invitó a Lyonel Strong, señor de Harrenhal, a entrar en el consejo privado, como consejero de los edictos. Lord Strong, un hombre grandulón, fornido y calvo, gozaba con una formidable reputación como batallador. Quienes no lo conocían solían tomarlo por un hombre embrutecido, confundiendo sus silencios y lentitud de discurso con la estupidez, lo cual distaba mucho de ser cierto. De joven, Lord Lyonel había estudiado en la Ciudadela y se había ganado 6 eslabones de la cadena antes de decidir que la vida de maestre no era lo suyo. Era culto y docto, y contaba con conocimientos muy exhaustivos sobre las leyes de los 7 reinos. 3 veces casado y 3 veces viudo, el señor de Harrenhal se llevó a la corte a 2 hijas doncellas y a 2 hijos varones. Las mozas entraron al servicio de la princesa Rhaenyra, mientras que su hermano mayor, Sir Harwin Strong, alias el Quebrantahuesos, lo nombraron capitán de las capas doradas. El más joven, Larys el Petizambo, se ganó el lugar entre los confesores regios. Tal era la situación en Desembarco del Rey a finales del año 105, cuando la reina Aemma se encamó en el torreón de Maegor y falleció dando a luz al varón que desde hacía tanto deseaba Viserys Targaryen. El niño, llamado Baelon en honor al padre del rey, la sobrevivió tan solo un día, dejando apenados al rey y a la corte, salvo quizá al príncipe Daemon, a quien vieron en un lupanar de la calle de la Seda haciendo chistes etílicos con sus amigachos de noble cuna sobre el heredero por un día. Cuando esto llegó a oídos del rey, la leyenda afirma que fue la puta que estaba sentada en las rodillas de Daemon quien lo delató, si bien todo apunta a que en realidad fue uno de sus compañeros de farra, un capitán de las capas doradas con ansias de ascender, que quedó conmocionado. Al fin se había hartado del desagradecimiento y las ambiciones de su hermano. Cuando concluyó el luto por su esposa y por su hijo Viserys, rápidamente pasó a resolver el asunto largamente pospuesto de la sucesión. Pese a los precedentes sentados por el rey Jaehaerys en el 92, el Gran Consejo en el 101 declaró legítima heredera a su hija Rhaenyra y la nombró princesa de Rocadragón. En una fastuosa ceremonia celebrada en Desembarco del Rey, centenares de señores rindieron obediencia a la delicia del reino, cuando se sentó a los pies de su padre en la tarima del trono de hierro para jurar, honrar y defender su derecho de sucesión. No obstante, el príncipe Daemon no se encontraba entre ellos. Furioso por el decreto regio, abandonó Desembarco del Rey tras dimitir su cargo en la guardia de la ciudad. Primero fue a Rocadragón con su querida Mysaria, a la grupa de su dragón Caraxes, la bestia ágil y roja a la que la plebe llama Giverno Sanguino. Allí se quedó durante medio año, un periodo en que dejó embarazada a Mysaria. Cuando supo el estado de su concubina, le regaló un huevo de dragón.
pero en esto también se había excedido, y suscitó la ira de su hermano, que le ordenó devolver el huevo, repudiar a su ramera y regresar con su legítima esposa. De lo contrario, sería declarado traidor. El príncipe obedeció, si bien no de buen agrado, y envió a Mysaria sin su huevo a Lys, mientras que él voló a Piedra de las Runas en el valle, a fin de hacer una indeseada compañía a su zorra de bronce. Pero Mysaria abortó espontáneamente durante una tormenta en el mar angosto. Cuando llegó a sus oídos, el príncipe Daemon no pronunció una sola palabra de duelo, pero su corazón se rebeló contra su hermano. Desde entonces tan solo habló del rey Viserys con desdén, y se puso a maquinar día y noche para hacerse con la sucesión. Aunque la princesa de Rocadragón era Rhaenyra, por designio de su padre, había muchos en el reino, en la corte y más allá, que aún confiaban en que el joven rey engendrase un heredero, varón, ya que aún no había cumplido los 30 años. El gran maestre Runciter fue el primero que pidió a su Alteza que volviese a casarse, sugiriéndole incluso una candidata idónea, Lady Laedna Velaryon, una fiera doncella recién florecida que acababa de cumplir los 12 años, heredera de la beldad de los antiguos Targaryen por parte de su madre, Rhaenys, y un espíritu osado y aventurero por parte de su padre, la serpiente marina. Tal como a Lord Corlys le encantaba navegar, a Laena le encantaba volar, y había reclamado para sí nada menos que a la poderosa Vhagar, el dragón más viejo y grandioso de los Targaryen desde el fallecimiento del Terror Negro en el 94 después de la conquista. Desposándose con la moza, el rey podía salvar el abismo que había abierto entre el trono de hierro y Marca de Riva, según señaló Runciter, y Laena seguramente sería una reina espléndida. Viserys I Targaryen no era el más voluntarioso de los reyes, justo es decirlo. Siempre amigable y ansioso por complacer, confiaba enormemente en el consejo de los hombres que lo rodeaban, y hacía cuanto le proponían con mucha frecuencia. En este caso, no obstante, tenía ideas propias, y ningún argumento podría disuadirlo. ¿Se casaría nuevamente? Sí, pero no con una doncella de 12 años, y no por razón de estado. Otra mujer le había entrado por los ojos. Anunció su intención de desposarse con Lady Alicent de la casa Hightower, la avispada y encantadora hija de 18 años de la mano del rey, la que le leía al rey Jaehaerys en su lecho de muerte. Los Hightower de Antigua eran una familia noble ancestral, de linaje impecable. No era posible que cupiera objeción alguna a la elección de la prometida del rey. Aún así, hubo quienes murmuraron que la mano era un advenedizo que había llevado a su hija a la corte con esa idea. Unos cuantos llegaron incluso a sembrar dudas sobre la virtud de Lady Alicent, diciendo que había recibido al rey Viserys en su lecho ya antes de la muerte de la reina Aemma. Tales calumnias jamás se pudieron demostrar, si bien Champiñón las repite en su testimonio, y llega al punto de afirmar que la lectura no era el único servicio que Lady Alicent brindaba al viejo rey en su cámara. En el valle, al parecer, el príncipe Daemon dio tal paliza al sirviente que le transmitió la noticia que estuvo a punto de matarlo. Tampoco plugó a la serpiente marina cuando el rumor alcanzó Marca de Riva. La casa Velaryon había caído en la marginación de nuevo, ya que su hija Laena había sufrido un desprecio similar al padecido por su hijo Laenor ante el Gran Consejo, así como su esposa a manos del viejo rey allá por el 92 después de la conquista. Tan solo Lady Laena parecía no molestarse. La señora muestra mucho más interés por el vuelo que por los mozos, escribió el maestre de Marea Alta a la Ciudadela. Cuando el rey Viserys tomó a Alicent Hightower por esposa, en el 106 después de la conquista, la casa Velaryon brilló por su ausencia. Rhaenyra brindó por su madrastra en el convite y la reina Alicent la besó y la llamó hija. La princesa se encontraba entre las mujeres que desvistieron al rey y lo condujeron a la cámara nupcial. Las risas y el amor reinaron en la fortaleza roja aquella noche, mientras que al otro lado del bahía de Aguas Negras, la serpiente marina recibía al hermano del rey, el príncipe Daemon,
en un consejo militar. El príncipe había padecido cuanto podía soportar en el valle de Arryn, en Piedra de las Runas, con su señora esposa. A hermana escura la forjaron para tareas más nobles que matar ovejas. Se dice que declaró al Señor de las Mareas: está sedienta de sangre. Pero no era una rebelión lo que tenía pensado. Veía otro camino hacia el poder. Hacía tiempo que los peldaños de piedra, la cadena de islas rocosas que quedaban entre Dorne y las tierras de la discordia de esos, eran una guarida de forajidos, exiliados, cazadores de naufragios y piratas, En sí mismos eran de escaso valor, pero, dada su situación, controlaban las rutas marinas del mar Angosto, de modo que muchos navíos mercantes que surcaban tales aguas eran presas de sus moradores. Aún así, durante centurias, esas predaciones no habían constituido sino leves molestias. No obstante, 10 años atrás, las ciudades libres de Lys, Myr y Tirosh habían arrumbado sus enconadas enemistades para hacer causa común en una guerra contra Volantis. Tras derrotar a los volantinos en la batalla de las tierras fronterizas, las 3 ciudades victoriosas firmaron una alianza eterna y fundaron una nueva y gran potencia, la Triarquía, más conocida en Poniente como el Reino de las 3 Hijas, ya que cada una de las ciudades libres se consideraba hija legítima de Valirio de antaño, o más bastantemente el Reino de las 3 Putas. Aún así, tal reino carecía de rey, y lo gobernaba un consejo compuesto por 33 magistrados. En cuanto Volantis firmó la paz y se retiró a las tierras de la discordia, las 3 hijas volvieron la mirada al oeste, barrieron los peldaños de piedra con sus ejércitos y flotas coaligados bajo el mando de Cregas Dahar, el príncipe almirante mirense que se ganó el sobrenombre de benefactor de los cangrejos al empalar a centenares de piratas cautivos en la arena húmeda para que se ahogasen al subir la marea. La conquista y anexión de los peldaños de piedra por parte de las 3 hijas recibió la aprobación de los señores de Poniente. El orden había reemplazado al caos, y si las 3 hermanas exigían un pago por el paso de las naves por sus aguas, parecía un buen precio por liberarse de la piratería. Sin embargo, las ansias de conquistas de Kragar, el benefactor de los cangrejos, y sus compañeros tardaron poco en depararles odios. La tarifa subía una y otra vez y pronto llegó a ser tan ruinosa que los mercaderes, que en tiempos pagaban de buen agrado, trataban de burlar las galeras de la Triarquía, tal como hacían antaño con los piratas. Dahar, así como sus coalmirantes y licenos y tiroshirs, parecían competir en codicia. Se quejaban los hombres. Los licenos se hicieron acreedores de un odio especial, ya que exigían algo más que monedas por el paso de los navíos y se hacían con mujeres, mozas y mozos atractivos para servir en sus jardines de placer y la casa de las almohadas. Entre los así esclavizados se encontraba Lady Joanna Swan, una sobrina de 15 años del señor de Yelmo de Piedra. Cuando su tristemente famoso tío se negó a pagarle el rescate, la vendieron a una casa de las almohadas, donde llegó a convertirse en la célebre cortesana conocida como el Cisne Negro, y una gobernadora de facto de Lys. Pero su historia, por fascinante que sea, no tiene cabida en el presente. De todos los señores de Poniente, ninguno padeció tan gravemente tales prácticas como Corlys Velaryon, la serpiente marina, señor de las mareas, cuyas flotas lo habían hecho más rico y poderoso de los 7 reinos. Estaba decidido a ponerle fin al gobierno de la Triarquía en los peldaños de piedra, y Daemon Targaryen halló un voluntarioso compañero, ávido del oro y la gloria que le reportaría la victoria bélica. Tras huir la boda regia, trazaron sus planes en Marea Alta y en la isla de Marcaderiva. Lord Velaryon comandaría la flota y el príncipe Daemon. El ejército se vería enormemente superados en número por las fuerzas de las 3 hermanas, pero el príncipe aportaría asimismo el fuego de su dragón Caraxes, el Giverno sanguíneo. No es nuestro propósito relatar el detalle de la guerra privada que libraron Daemon Targaryen y Corlys Velaryon en los peldaños de piedra. Baste decir que las hostilidades empezaron en el 106.
El príncipe Daemon tuvo pocas dificultades para elevar una hueste de aventureros sin tierras y segundones y obtuvo muchas victorias durante los 2 primeros años del conflicto. En el 108, después de la conquista, cuando al fin se las vio cara a cara con Gragas, lo mató en singular combate y le cercenó la testa con Hermana Oscura. El rey Viserys, sin duda, complacido por deshacerse de su problemático hermano, apoyó su desempeño con aportaciones constantes de oro, y allá por el 109 después de la conquista, Daemon Targaryen y su ejército de mercenarios y asesinos a sueldo controlaban todas las islas salvo 2, y la flota de la serpiente marina se había hecho firmemente con el control de las aguas que la rodeaban. Durante este breve periodo victorioso, el príncipe Daemon se autoproclamó rey de los peldaños de piedra y del mar angosto, y Lord Corlys le ciñó las sienes con una corona. Pero su reinado distaba mucho de ser afianzado. Al siguiente año, el reinado de las 3 hermanas envió otra fuerza invasora bajo el mando del maligno capitán Tyroshi Rocalio Rindon, seguramente uno de los más curiosos y extravagantes lobos solitarios de los anales de la historia, y Dorne se unió a la guerra como aliado de la triarquía. Las luchas continuaron. Aunque los peldaños de piedra estaban sumergidos en sangre y fuego, ni el rey Viserys ni su corte se vieron importunados. Que Daemon juegue a los soldaditos, dicen que dijo el monarca. Así no se meterá en líos. Viserys era un hombre de paz y durante aquellos años desembarco del rey fue una incesante sucesión de banquetes, bailes y torneos, en los que los mimos y trovadores anunciaban el nacimiento de cada principito Targaryen. La reina Alicent demostró pronto ser tan fértil como hermosa. En el 107 después de la conquista dio al rey a un hijo bien sano a quien llamaron Aegon, por el conquistador. 2 años después le dio una hija, Helena, en el 110 después de la conquista. Tuvo un segundo hijo, Aemon. Se dice que tenía la mitad de la talla de su hermana mayor, pero el doble de fiereza. No obstante, la princesa Rhaenyra continuó sentándose al pie del trono de hierro cuando su padre celebraba audiencias y su Alteza empezó a invitarla a sí mismo a reuniones del consejo privado. Aunque muchos nobles caballeros pretendían sus favores, la princesa no tenía ojos sino para Sir Criston Cole, el joven campeón de la Guardia Real y su constante compañero. Sir Criston protege a la princesa de sus enemigos, pero ¿quién protegerá a la princesa de Sir Criston Cole?, preguntó en una ocasión la reina Alicent en la corte. La amistad entre esta y su hijastra acabó durando poco, ya que tanto Rhaenyra como Alicent aspiraban a ser la primera dama del reino, y si bien la reina había aportado ya no 1 sino 2 herederos varones, Viserys no había hecho nada por modificar el orden de sucesión. La princesa de Rocadragón siguió siendo su delfina reconocida, y la mitad de los señores de Poniente habían jurado defender sus derechos, quienes preguntaban: ¿y qué pasa con el fallo del Gran Consejo del 101? No hallaban sino oídos sordos. La cuestión ya estaba decidida en lo que tocaba al rey, y no era un asunto en lo que desease reincidir. Aún así, las preguntas persistían, y no pocas las formulaba la propia reina Alicent. Quien con más fervor la apoyaba era su padre, Sir Otto Hightower, mano del rey, tanto que presionó excesivamente al soberano en este aspecto, y en el 109 después de la conquista Viserys los despojó de la cadena insignia de su cargo y nombró en su lugar al taciturno Lionel Strong, señor de Harrenhal. Esta mano no me hostigará, proclamó su Alteza. Aún después del regreso de Sir Otto a Antigua, seguía existiendo en la corte el partido de la reina, un grupo de poderosos señores partidarios de la reina Alicent que respaldaban los derechos de sus hijos. A ellos se contraponía el partido de la princesa. El rey Viserys quería tanto a su esposa como a su hija y detestaba el conflicto y la disputa. Toda su vida se esforzó por mantener la paz entre una y otra y por complacer a ambas con regalos, oro y honores. Durante toda su existencia y reinado mantuvo el equilibrio. Los festines y los torneos continuaron como antes, y la paz prevaleció en todo el reino. Aunque
hubo algún avispado que observó que los dragones de un partido lanzaban tarascadas y escupían fuego a los de la oposición siempre que se cruzaban. En el 111 después de la conquista se celebró el gran torneo en Desembarco del Rey, para festejar el 5º aniversario del casamiento del monarca con la reina Alicent. En el banquete inaugural, la soberana lució un vestido verde, mientras que la princesa se aderezó teatralmente con el rojo y negro de los Targaryen. Se tomó nota debida y en lo sucesivo se convirtió en hábito referirse a los verdes y a los negros para designar respectivamente a los adeptos de la reina y a los de la princesa. En el propio torneo, los negros se impusieron cuando Sir Criston Cole, que contaba con el favor de la princesa Rhaenyra, descabalgó a todos los adalines de la reina, incluidos 2 primos de esta y su hermano Benjamin, Sir Gain Hightower. No obstante, había uno que no iba ni de negro ni de verde, sino de oro y plata. El príncipe Daemon había regresado al fin a la corte, ceñido con una diadema y presentándose como el rey del mar angosto. Apareció sin anunciarse en los cielos de Desembarco del Rey, y a horcajadas sobre su dragón trazó 3 círculos sobre el solar del torneo. Pero cuando tocó tierra, se posternó ante su hermano y le ofreció su corona como muestra de amor y su lealtad. Viserys se la devolvió, lo besó en sendas mejillas y le dio la bienvenida, y tanto señores como el populacho prorrumpieron en un clamoroso vitoreo, mientras que los hijos del príncipe de la primavera se reconciliaban. Entre quienes más alto vociferaban se encontraban la princesa Rhaenyra, alborazada por el regreso de su tío favorito, a quien impetró que se quedase un tiempo. Hasta aquí sabemos en cuanto a lo sucedido después. Ya no nos cabe sino echar mano de nuestros cronistas más cuestionables. El príncipe Daemon en efecto se quedó medio año en Desembarco del Rey. Sobre eso no hay disputa, incluso retomó su puesto en el consejo privado, según nos dice el gran maestre Runciter. Pero ni la edad ni el exilio habían modificado su naturaleza. Pronto Daemon volvió a andar en compañía de sus amigotes de capa dorada y regresó a los establecimientos que jalonaban la calle de la Seda, donde había sido tan buen cliente. Aunque trataba a la reina Alicent con toda cortesía debida a su posición, no había efecto entre ellos, y se decía que el príncipe se mostraba notablemente frío con los sobrinos que ella le había dado, sobre todo con Aegon y Aemon, cuyos nacimientos lo habían hundido aún más en el orden sucesorio. La princesa Rhaenyra era harina de otro costal. Daemon se pasaba luengas horas en su compañía, encandilándola con relatos de sus viajes y batallas. Le regalaba perlas, sedas, libros y una tiara de jade que se decía que había pertenecido a la emperatriz de Len. Le recitaba poemas, cenaba con ella, practicaba la cetrería con ella, navegaba con ella y la divertía mofándose de los verdes de la corte, los lameculos que mariposeaban en torno a la reina Alicent y sus hijos. Alababa su belleza y declaraba que era la doncella más hermosa de los 7 reinos. Tío y sobrina comenzaron a volar juntos casi a diario, haciendo carreras con Syrax y Caraxes, hasta Rocadragón y de vuelta. Aquí es donde divergen nuestras fuentes. El gran maestre Runciter nos dice tan solo que los hermanos volvieron a discutir y el príncipe Daemon partió de Desembarco del Rey para regresar a los peldaños de piedra y a sus guerras. De la causa de tal disputa nadie nos dice. Otros sostienen que la reina Alicent pidió a Viserys que expulsara a Daemon, pero el septón Eustace y Champiñón nos narran algo distinto, o más bien 2 historias, diversas también entre sí. Eustace, el menos salaz, escribe que el príncipe Daemon sedujo a su sobrina la princesa y mancilló su doncellez. Cuando Sir Harry Cargill de la Guardia Real descubrió a los 2 amantes encamados y los llevó a comparecer ante el rey. Rhaenyra insistió en que estaba enamorada de su tío y rogó a su padre que le concediera su venia para contraer matrimonio. Sin embargo, el rey Viserys no quiso saber nada del asunto y le recordó que el príncipe Daemon ya tenía esposa. Tal era su ira que confinó a su hija en sus aposentos, expulsó a su hermano y ordenó a ambos que jamás volviesen a hablar de lo sucedido.
El relato de Champiñón es mucho más depravado, como suele suceder con su testimonio. Según el enano, era por Sir Criston Cole por quien bebía los vientos la princesa, no por el príncipe Daemon. Pero Sir Criston era un auténtico caballero noble, casto y bien consciente de sus votos, y aunque la acompañaba día y noche, jamás la había besado tan siquiera, ni le había declarado su amor. Cuando te mira, ve a la chiquilla que eras, no a la mujer en la que te has convertido, dijo Daemon a su sobrina. Pero yo puedo enseñarte a hacer que te vea como una mujer. Comenzó por darle lecciones de besos, si hemos de dar crédito a Champiñón. De ahí el príncipe pasó a enseñar a su sobrina cómo tocar mejor a un hombre para darle placer, un ejercicio que a veces implicaba al propio Champiñón y su presuntamente enorme miembro. Daemon enseñó a la moza a desvestirse con picardía, le succionaba las tetas para hacerlas más grandes y sensibles, y volaba con ella a lomos de dragón hasta rocas solitarias del bahía de Aguas Negras, donde podían pasarse el día en cuero sin ser vistos, y la princesa podía practicar el arte de complacer a un hombre con la boca. De noche, la sacaba a hurtadillas de sus aposentos vestida de paje, y la llevaba a burdeles de la calle de la Seda, para que pudiera observar a hombres y mujeres practicando el acto armatorio y aprender más de las artes femeninas de las meretrices de desembarco del rey. Sobre cuánto duraron tales lecciones, Champiñón no dice nada, aunque, a diferencia del Septon Eustace, insiste que la princesa Rhaenyra conservó la virginidad, ya que deseaba agasajar con ella a su amado. Pero cuando al fin abordó a su caballero blanco, haciendo uso de cuanto había aprendido, Sir Criston la rechazó horrorizado. Lo sucedido tardó poco en salir a la luz, no en poca medida gracias al propio Champiñón. El rey Viserys al principio se negó a creer ni una sola palabra, hasta que el príncipe Daemon confirmó la veracidad del relato. «Dame a la chica por esposa», dijo al parecer a su hermano. «¿Quién la va a querer ahora?». Pero lo que hizo el rey Viserys fue enviarlo al exilio, promulgar que jamás podría regresar a los 7 reinos o pena de muerte. Loan Strong, la mano del rey, arguyó que había que ejecutar al príncipe inmediatamente por traidor, pero el Septon Eustace recordó a su Alteza que ningún hombre es tan maldito como el que mata a los de su estirpe. Del resultado se sabe a ciencia cierta lo siguiente. Daemon Targaryen regresó a los peldaños de piedra y retomó su lucha por aquellas rocas peladas y azotadas por las tormentas. El gran maestre Runciter y Sir Harrold Westerling fallecieron en el 112 después de la conquista. Sir Criston Cole ocupó el cargo de Lord Comandante de la Guardia Real en sustitución de Sir Harold, y los archimaestres de la ciudadela enviaron al maestre Melos a la Fortaleza Roja a fin de que heredase la cadena y las tareas del gran maestre. Por lo demás, Desembarco del Rey recuperó su acostumbrada tranquilidad durante la mayor parte de 2 años, hasta el 113, cuando la princesa Rhaenyra cumplió los 16 años. Tomó posesión de Rocadragón como sede propia y se casó. Mucho antes de que ningún hombre tuviera motivo para dudar de su inocencia, la selección de un cónyuge adecuado para Rhaenyra inquietaba al rey, Viserys y a su consejo. Grandes señores y bizarros caballeros revoloteaban en torno a ella como polillas en torno a la llama, anhelando hacerse con sus favores. Cuando Rhaenyra visitó el Tridente en el 112, los hijos de Lord Bracken y Lord Blackwood se batieron en duelo por ella. Un hijo menor de la casa Frey tuvo la osadía de pedir su mano abiertamente. El Frey necio lo motejaron desde entonces. En Occidente, Jason Lannister y su gemelo Sir Tyland se la disputaron durante un banquete en Roca Casterly. Los hijos de Lord Tully de Aguas Dulces, Lord Tyrell de Alto Jardín, Lord O'Hare del Roble Viejo y Lord Tarly de Colina Cuerno cortejaron a la princesa, al igual que Sir Harwin Strong, el hijo menor de la mano, apodado Quebrantahuesos, heredero de Harrenhal y considerado el hombre más fuerte de los 7 reinos. Viserys habló incluso de casar a Rhaenyra con el príncipe de Dorne, como medio para incorporar a los dorninenses al reino.
La reina Alicent tenía su propio candidato, su hijo mayor, el príncipe Aegon, hermano paterno de Rhaenyra, pero era 10 años menor que la princesa, y para el colmo jamás se habían llevado bien. Razón de más para unirlos en matrimonio, arguyó la soberana. Viserys no coincidía. El zagal es de la sangre de Alicent, dijo a Lord Strong. Lo quiere en el trono. La mejor opción, como al final concluyeron el rey y el consejo privado, sería un primo de Rhaenyra. A la sazón, Laenor Velaryon, aunque el Gran Consejo del 101 había desestimado su aspiración, no dejaba de ser nieto del príncipe Aemon Targaryen, de bendita memoria, y nieto del mismísimo viejo rey. Tal casamiento aunaría y fortalecería el linaje regio y recuperaría la amistad de la serpiente marina y su poderosa flota para el trono de hierro. Una objeción sí se planteó. Si bien Laenor Velaryon tenía 19 años, jamás había mostrado interés por las mujeres. Más bien se rodeaba de apuestos escuderos de su edad y se decía que prefería su compañía. Pero el gran maestre Melos no dio pábulo a tal inquietud. ¿Y qué? Dijo. A mí tampoco me gusta el pescado, pero cuando sirven pescado me lo como. Así fue como se decidió el casorio. Sin embargo, el rey y el consejo no se molestaron en consultar a Rhaenyra, que demostró ser hija de su padre, y expuso sus ideas sobre con quién deseaba casarse. Sabía cuánto había que hacer sobre Laenor Velaryon, y no deseaba en modo alguno ser su esposa. Mis medios hermanos serían más de su agrado, dijo al rey. La princesa siempre ponía buen cuidado en referirse a los hijos de la reina Alicent como medios hermanos, jamás como hermanos. Y aunque su Alteza resonó con ella, le imploró, le gritó y la llamó hija desagradecida, ninguna palabra suya pudo disuadirla, hasta que sacó el asunto de la sucesión. Lo que un rey había hecho, un rey lo podía deshacer. Se casaría como le ordenaba, o nombraría heredero a su hermano paterno Aegon. Ante esto, la voluntad de la princesa cedió. El Septón Eustace nos dice que cayó a las rodillas de su padre y suplicó perdón. Champiñón, que le escupió a la cara, pero ambos coinciden que al final consistió matrimonial. Aquí difieren de nuevo nuestras fuentes. Aquella noche, informa el Septón Eustace, Sir Criston Cole se coló en la cámara de la princesa a fin de confesarle su amor. Le dijo que tenía un navío esperando en la bahía y le suplicó que se escapase con él al otro lado del mar angosto. Se casarían en Tirosh o en la antigua Volantis, donde su padre carecía de mando y a nadie le importaría que Sir Criston Cole hubiera conculcado sus votos como miembro de la Guardia Real. Sus proezas con la espada y el mangual eran tales que no le cabía duda que daría con algún príncipe mercader que lo tomase a su servicio. Pero Rhaenyra lo rechazó. Era de la sangre del dragón, le recordó, y había nacido para algo más que vivir como la esposa de un simple mercenario. Además, si arrumbaba sus votos de Guardia Real, ¿por qué cabía esperar que respetara los matrimoniales? Champiñón narra una historia muy distinta. En su versión, fue la princesa Rhaenyra quien acudió a Sir Criston, y no al revés. Lo halló solo en la torre de la espada blanca, atrancó la puerta, se quitó la capa para revelarse desnuda y le dijo: «Preservé mi doncellez para ti. Tómala ahora como prueba de mi amor. Nada le importará a mi prometido, y quizá, cuando se entere de que no soy casta, me rechace». Pero pese a tanta beldad, sus ruegos cayeron en oídos sordos, ya que Sir Criston era un hombre de honor y fiel cumplidor de sus votos. Y cuando Rhaenyra puso en práctica las artes aprendidas de su tío Daemon, logró persuadir a Cole. Rechazada y furiosa, volvió a ponerse la capa y salió corriendo hacia la oscuridad, donde se topó casualmente con Sir Harwin Strong, que regresaba de una noche de bacanal en los bajos fondos de la urbe. Quebrantahuesos deseaba a la princesa desde hace mucho tiempo y carecía de los escrúpulos de Sir Criston. Fue él quien se hizo con
la inocencia de Rhaenyra y vertió la sangre de su doncellez con la espada de su hombría. Todo esto según Champiñón, quien afirma haberlos sorprendido encamados al rayar el alba. Fuera como fuese, tanto si la princesa repelió al caballero como si él la repelió a ella, de aquella noche en adelante, el amor que Sir Criston Cole pudiera sentir por Rhaenyra se tornó en desprecio y desdén, y el hombre que hasta aquel momento había sido su constante compañero y alid de la princesa se convirtió en su más enconado enemigo. No mucho después, Rhaenyra zarpó hacia Marcaderiva a bordo del Serpiente Marina, acompañada por sus doncellas, dos de ellas hijas de la mano y hermanas de Sir Harwin, el bufón Champiñón y su nuevo Dalid, que no era otro que el mismísimo Quebrantahuesos. El 114 después de la conquista, Rhaenyra Targaryen, princesa de Rocadragón, tomó por esposo a Sir Laenor Velaryon, armado caballero una quincena antes del casorio, ya que se juzgaba preciso tal cargo en el príncipe consorte. La novia tenía 17 años, el novio 20, y todos coincidían en que componían una hermosa pareja. El casamiento se celebró con 7 jornadas de festejos y justas, y el más lujoso torneo organizado en muchos años. Entre los competidores se encontraban los hermanos de la reina Alicent, 5 hermanos juramentados de la Guardia Real, Quebrantahuesos, y el favorito del novio, Sir Joffrey Lomond, conocido como el Caballero de los Besos. Cuando Rhaenyra otorgó la liga a Sir Harwin, su reciente esposo rió y entregó una de las suyas a Sir Joffrey. Carente de favores de Rhaenyra, Criston Cole recurrió a la reina Alicent. Luciendo su prenda, el joven Lord Comandante de la Guardia Real derrotó a cuantos lo retaron en enconada fiereza. Dejó a Quebrantahuesos con la clavícula quebrada y un codo destrozado, a raíz de lo cual Champiñón lo motejó Huesos Quebrados para los restos. Pero fue el Caballero de los Besos quien sintió más que nadie la medida de su ira. El arma favorita de Cole era el mangual, y los golpes que hizo llover sobre el adalid de Sir Laenor le partieron el yelmo y lo dejaron inconsciente en el lodo. Después de que lo evacuaran ensangrentado del campo, Sir Joffrey murió en 6 días sin recobrar la conciencia. Champiñón nos dice que Sir Laenor aquellos días no se apartó ni un momento de su cabecera y que lloró amargamente cuando el desconocido lo llamó a su lado. El rey Viserys estaba sumamente airado, ya que una celebración gozosa se había tornado ocasión de duelo y recriminaciones. Sin embargo, se dijo que la reina Alicent no compartía su displacer, ya que poco después pidió a Sir Criston Cole que fuese su protector personal. La frialdad entre la esposa y la hija del rey resultaba patente para todos. Aún los legados de las ciudades libres la consignaron entre las cartas remitidas a Pentos Bravos y la antigua Volantis. Sir Laenor regresó a Marcaderiva poco después, lo que hizo a muchos dudar que el matrimonio se hubiera consumado. La princesa se quedó en la corte, rodeada de amigos y admiradores. Sir Criston no se encontraba entre ellos, ya que se había pasado indudablemente al partido de la reina, los verdes. Pero el gigantesco y temible Quebrantahuesos, o Huesos Quebrado a decir de Champiñón, ocupó su lugar y se convirtió en el más acérrimo de los negros, siempre al lado de Rhaenyra en banquetes, danzas, cacerías. Su marido nada objetaba, prefería la comodidad de Marea Alta, donde pronto dio con un nuevo favorito en la persona de un caballero de la casa llamado Car Correy. Desde entonces, si bien se reunía con su mujer para importantes actos cortesanos, donde se esperaba su presencia, Sir Laenor pasaba casi todos sus días alejados de la princesa. El Septanostas dice que no compartieron lecho sino una decena de veces. Champiñón coincide, aunque añade que Car Correy lo compartió también en varias ocasiones. A la princesa le excitaba contemplar los encuentros de ambos hombres, nos relata, y de vez en cuando contaban con ella para sus placeres. Sin embargo, Champiñón se contradice, ya que en otro pasaje de su testimonio afirma que la princesa abandonaba a su marido con su amante en tales noches y buscaba solaz en brazos de Harwin Strong.
Sea cual sea la verdad contenida en tales relaciones, pronto se anunció que la princesa estaba grávida. El niño nacido en los postreros días del 114 después de la conquista era grande y robusto, de cabello castaño, ojos marrones y nariz respingona. Sir Laenor tenía la nariz aguileña, el pelo rubio plateado y unos ojos de color violeta que daban fe de su sangre valiria. Laenor deseaba ponerle al niño el nombre de Joffrey, cosa que descartó su padre, Lord Corlys, así que recibió el nombre tradicional de los Velaryon, Jaehaerys. Los amigos y hermanos lo acabarían llamando Jace. La corte aún se regocijaba con el nacimiento del hijo de la princesa cuando su madrastra, la reina Alicent, también se puso de parto y dio a Viserys su tercer vástago, Daeron, cuya coloración, a diferencia de la de Jace, atestiguaba su sangre de dragón. Por orden regia, los infantes Jaehaerys Velaryon y Daeron Targaryen compartieron ama de cría hasta el destete. Se decía que el rey confiaba en que ser hermanos de leche prevendría toda enemistad entre ambos niños. De ser así, sus esperanzas acabaron siendo tristemente vanas. Un año después, en el 115 después de la conquista, se produjo un suceso trágico de esos que moldean el destino de los reinos. La zorra de bronce de Piedra de las Runas, Lady Rhea Royce, se cayó de un caballo mientras practicaba la cetrería y se fracturó el cráneo con una piedra. Pasó 9 días encamadas hasta que al fin se sintió con fuerzas para levantarse, si bien se desplomó al instante y falleció al cabo de 1 hora. Como es debido, se envió un cuervo a Bastión de Tormentas y Lord Baratheon despachó un mensajero por barco rumbo a Piedra Sangrienta, donde el príncipe Daemon aún se esforzaba con denuedo por defender su magro reinado contra los hombres de la Triarquía y sus aliados dorninenses. Daemon voló inmediatamente al valle para dar descanso a mi esposa, dijo, aunque era más posible que esperase reclamar sus tierras, castillos y rentas. En eso fracasó, ya que Piedra de las Runas pasó al sobrino de Lady Rhea, y cuando Daemon apeló al nido de águilas no solo se desestimó su petición, sino que Lady Jane lo advirtió de que su presencia no era grata en el valle. Tras regresar volando a los peldaños de piedra, el príncipe Daemon aterrizó en Marcaderiva, a fin de hacer una visita de cortesía a su antiguo compañero de conquista, la serpiente marina, a su esposa, la princesa Rhaenys, Marea Alta era uno de los escasos lugares de los 7 reinos donde el hermano del rey podía estar seguro de que no lo rechazaría. Allí puso sus miras en la hija de Lord Corlys, Laena, una doncella de 22 años, alta, esbelta y en exceso encantadora. Incluso Champiñón quedó cautivado por su belleza y escribió que era casi tan guapa como su hermano. Con su poblada cabellera de bucles de oro y plata le caían por debajo de la cintura. Laena estaba prometida desde los 12 años con el heredero del señor del Mar de Bravos, pero el padre había muerto antes de que se pudieran casar y el hijo demostró ser un haragán y un necio que dilapidó las riquezas y el poder de la familia antes de marcharse a Marcaderiva. Carente de modo digno de liberarse del bochorno, pero nada dispuesto a contraer matrimonio, Lord Corlys había pospuesto el casorio en repetidas ocasiones. El príncipe Daemon se enamoró de Laena, según nos narran las trovas. Los de inclinación más crítica consideran que el príncipe la vio como un medio para asegurar su descendencia. Después de que lo considerasen, el heredero de su hermano había caído bajísimo en la línea de sucesión, y ni verdes ni negros tenían hueco para él. Pero la casa Velaryon era bastante poderosa para desafiar a ambos partidos impunemente. Harto de los peldaños de piedra y libre al fin de su zorra de bronce, Daemon Targaryen pidió a Lord Corlys la mano de su hija. El prometido bravos y exiliado seguía siendo un impedimento, pero no duró mucho, ya que Daemon se mofó de él en su cara tan acerbamente que el mozo no tuvo más remedio que retarlo a sustentar sus palabras con acero. Armado con hermana oscura, el príncipe no tuvo ni para empezar con su rival.
Una quincena después se casó con Lady Laena Velaryon y abandonó su miserable reino de los peldaños de piedra. 5 hombres más lo sucedieron como reyes del Mar Angosto, hasta que la breve y sangrienta historia de ese salvaje reino mercenario acabó para los restos. El príncipe Daemon sabía que nada le placería a su hermano enterarse de su matrimonio. Prudentemente, el príncipe y su reciente esposa se alejaron de Poniente poco después de la boda y cruzaron el Mar Angosto en sus dragones. Hay quienes dicen que volaron a Valiria, desafiando así la maldición que pesaba sobre esos yermos humeantes, en busca de los secretos de los señores dragón del antiguo feudo franco. El propio Champiñón nos informa sobre este dato en su testimonio. Si bien tenemos abundantes pruebas de que la verdad fue menos romántica. El príncipe Daemon y Lady Laena volaron en primer lugar a Pentos, donde los agasajó el príncipe de la urbe. Los Pentoshirs temían que el creciente poder de la triarquía en el sur y consideraban a Daemon un valioso aliado contra las 3 hermanas. De allí cruzaron las tierras de la discordia hasta llegar a la antigua Volantis, donde gozaron de un recibimiento asimismo cordial. Después volaron hasta el Roin para visitar Qoor y Norvos. En esas ciudades tan alejadas de las leyes de Poniente y el poder de la triarquía, el recibimiento fue algo menos entusiasta. Sin embargo, doquiera que fueran, grandes multitudes acudían a contemplar a Vhagar y a Caraxes. Los jinetes de dragón habían regresado a Pentos cuando Lady Laena supo que estaba encinta. Tras descartar futuros vuelos, se asentaron en una mansión extramuros de la ciudad como huéspedes de un magister Pentoshi, hasta que nació su vástago. Entretanto, en Poniente, la princesa Rhaenyra había dado a luz a su segundo hijo a finales del 115 después de la conquista. El niño recibió el nombre de Lucerys, Luke para abreviar. El Septoneustas nos cuenta que tanto Sir Laenor como Sir Harwin se encontraban a la cabecera de Rhaenyra durante el alumbramiento. Igual que su hermano Jace, Luke tenía los ojos pardos y una saludable cabeza cuajada de cabello castaño en lugar del oro y plata de los príncipes Targaryen, pero era más grande y vigoroso, y el rey Viserys se quedó encantado con él cuando se presentó en la corte. La reina Alicent no compartía tales sentimientos. Seguía intentándolo. Sigue intentándolo, dijo a Sir Laenor, según Champiñón, que más tarde o más temprano quizá tengas uno que se te asemeje. La rivalidad entre los verdes y los negros se ahondó aún más, hasta un punto en que la reina y la princesa encontraban insufrible la presencia mutua. Desde entonces, la reina Alicent se quedó en la Fortaleza Roja, mientras que la princesa pasaba los días en Rocadragón, atendida por sus damas, Champiñón y su adalid Sir Harwin Strong. De su esposo Laenor se decía que la visitaba frecuentemente. En el 116, en la ciudad libre de Pentos, Lady Laena dio a luz a 2 gemelas, las auténticas primogénitas del príncipe Daemon, quien llamó a las niñas Baela por su padre y Rhaena por su madre. Eran pequeñas y enfermizas. Pero ambas tenían bellos rasgos, el cabello rubio plateado y los ojos violeta. Cuando tenían medio año ya estaban más fuertes. Navegaron con su madre en Marcaderiva y Daemon se adelantó volando con ambos dragones. Desde Marea Alta envió un cuervo a su hermano en desembarco del rey para informarlo del nacimiento de sus sobrinas y pedirle venia para presentarlas en la corte a fin de recibir la bendición real. Aunque su mano y el consejo privado se lo discutieron acaloradamente, Viserys consintió, ya que aún apreciaba al hermano que había sido el compañero de su juventud. Daemon ya es padre, dijo al gran maestre Melos. Habrá cambiado. Y así fue como los hijos de Baelon Targaryen se reconciliaron por segunda vez. En el 117, después de la conquista en Rocadragón, la princesa Rhaenyra dio a luz a su otro hijo. Sir Laenor recibió al fin el permiso para ponerle el nombre de su amigo caído, Sir Joffrey Lamon. Joffrey Velaryon era tan grande, sano y rollizo como sus hermanos, pero como ellos tenía los ojos marrones, el pelo castaño y unas facciones que en la corte algunos denominaban vulgares.
Las hablillas recomenzaron. Entre los verdes era artículo de fe que el padre de los hijos de Rhaenyra no era su marido Laenor, sino su adalid, Harwin Strong. Champiñón dice lo mismo en su testimonio, y el gran maestre Melos lo deja entrever, mientras que el Septonustas hace mención de los rumores tan solo para desmentirlos. Fuera cual fuese la verdad, sobre tales alegaciones nunca cupo duda alguna de que el rey Viserys aún deseaba que su hija lo sucediera en el trono, por lo que los hijos que ella tuviera la sucedieran a la vez. Por decreto regio, cada uno de los niños Velaryon recibió un huevo dragón en la cuna. Quienes dudaban de la paternidad de los hijos de Rhaenyra murmuraban que los huevos jamás eclosionarían. Si bien el nacimiento de 3 crías de dragón dejó por mentiras sus palabras, los pequeños dragones recibieron los nombres de Vermax, Arras y Tiraxes. El Septonustas nos cuenta que su Alteza se sentó a Jace en la rodilla en el trono de hierro mientras celebraba audiencia y se le oyó decir: «Algún día, pequeño, esta será tu sede». Los partos salieron costosos a la princesa Rhaenyra. El peso que había ganado durante los embarazos jamás la abandonó del todo. Cuando nació su hijo menor, ya estaba gruesa de cintura y la beldad de su juventud era un recuerdo que se desvanecía a pesar de que no contaba más de 20 años de edad. Conforme a Champiñón, aquello tan solo sirvió para ahondarle el resentimiento hacia su madrastra, la reina Alicent, que conservaba la delgadez y la elegancia a pesar de sacarle muchos años. Los pecados de los padres suelen recaer en los hijos, nos tienen dicho los sabios. También ocurre así con los pecados de las madres. La enemistad entre la reina Alicent y la princesa Rhaenyra la heredaron sus hijos, y los 3 hijos de la soberana, los príncipes Aegon, Aemon y Daeron, se convirtieron en enconados rivales de sus sobrinos Velaryon, y sentían gran resentimiento por ellos por haberle arrebatado lo que consideraban suyo por derecho, el mismísimo trono. Aunque los 6 asistían a los mismos banquetes, danzas y diversiones, y a veces incluso se adiestraban juntos en el patio de armas con el mismo maestro armero, y estudiaban con los mismos maestres, tan forzada cercanía únicamente sirvió para alimentar la antipatía recíproca en vez de aunudarlos como hermanos. Mientras que la princesa Rhaenyra sentía una gran aversión por su madrastra, la reina Alicent cada vez sentía mayor afecto por su cuñada, Lady Laena. Dada la cercanía de Marcaderiva y Rocadragón, Daemon y Laena visitaban frecuentemente a la princesa y ella a ellos. Muchas veces volaban juntos con sus dragones y Syrax, la dragona de la princesa, puso varias nidadas. En el 118 después de la conquista, con la bendición del rey Viserys, Rhaenyra anunció el compromiso de sus 2 hijos mayores con las hijas del príncipe Daemon y Lady Laena. Jaehaerys tenía 4 años y Lucerys 3, las gemelas 2, y en el 119, cuando Laena descubrió que volvía a estar grávida, Rhaenyra volvió a Marcaderiva para atenderla durante el alumbramiento. Así fue como la princesa se encontraba al lado de su cuñada en el tercer día de aquel aciago año 120 después de la conquista, el año de la primavera roja. Un día y una noche de parto dejaron a Laena Velaryon pálida y débil, aunque al fin dio a luz al hijo que el príncipe Daemon llevaba tanto tiempo deseando, pero era un niño contrahecho y deforme, y acabó por morir al cabo de 1 hora. Tampoco su madre lo sobrevivió mucho. El espantoso parto la había privado de todas sus fuerzas, y el duelo la debilitó más si cabe, pero lo que quedó inerme a merced de la fiebre del parto, a medida que su estado empeoraba, pese a los grandes esfuerzos del joven maestre de Marcaderiva, el príncipe Daemon voló a Rocadragón para regresar con el maestre de la princesa Rhaenyra, un hombre mayor y más experimentado, célebre por sus habilidades sanadoras. Por desgracia, el maestre Gerardis llegó tarde. Tras 3 días de delirios, Lady Laena abandonó su cuerpo mortal. No contaba sino 27 años.
Durante sus últimos momentos, se dice, se levantó del lecho, apartó las septas que rezaban a su alrededor y salió de la alcoba con intención de llegar a Vagar, para volar por última vez. Sin embargo, le fallaron las fuerzas en los escalones de la torre y allí se desplomó y murió. Su marido, el príncipe Daemon, volvió a llevarla a la cama. Después, nos dice Champiñón, la princesa guardó vigilia con él ante el cadáver de Lady Laena y lo reconfortó en su duelo. La muerte de Lady Laena fue la primera tragedia del 120 después de la conquista, aunque no la última, ya que sería un año en que muchas de las tensiones y envidias acumuladas que se habían enseñoreado de los 7 reinos alcanzaron al fin el punto de ebullición. Un año en que muchos tendrían motivos para sollozar, penar y rasgarse las vestiduras, si bien nadie en mayor medida que Lord Corlys Velaryon, la serpiente marina, y su noble esposa, la princesa Rhaenys, la mujer que pudo reinar. El señor de las mareas y su esposa lloraban aún a su bien amada hija cuando el desconocido regresó para llevarse a su hijo, Sir Laenor Velaryon, marido de la princesa Rhaenyra y padre putativo de sus hijos. Murió apuñalado mientras asistía a una feria en Puerto Especia, a mano de su amigo y compañero Sir Carl Correy. Ambos hombres habían discutido a grandes voces antes de que saliesen a relucir los puñales, dijeron los feriantes a Lord Velaryon, cuando acudió a recoger el cadáver de su hijo. Correy había huido para entonces, tras herir a varios hombres que habían intentado prenderlo. Algunos decían que la guardaba un barco en la costa, jamás volvió a ser visto. Las circunstancias del homicidio continúan siendo un misterio. El gran maestre Melos escribe que tan solo que Sir Laenor murió a manos de uno de los caballeros de su casa en el curso de una riña. El Septon Eustace nos proporciona el nombre del matador y declara que los celos fueron su móvil, ya que Laenor Velaryon se había hartado de la compañía de Sir Carl y se había enamorado de un apuesto escudero de 16 años. Champiñón, como siempre, se pone a favor de la teoría más siniestra y da a entender que el príncipe Daemon pagó a Carl Correy para deshacerse del marido de la princesa Rhaenyra. Organizó un barco que lo transportase y luego le rebanó el gaznate y lo arrojó al mar. Correy, caballero de la casa, de cuna relativamente modesta, era célebre por tener gustos de noble y bolsa de campesino. Además, era muy dado a las apuestas extravagantes, lo cual otorga cierto crédito a la versión de los hechos del bufón. Sin embargo, no hubo ni un ápice de pruebas, ni entonces ni hoy, pese a que la serpiente marina ofreció una recompensa de 10.000 dragones de oro a cualquiera que pudiera conducirlo hasta Sir Carl Correy, o entregar el asesino para la venganza de un padre. Ni siquiera esto puso fin a las tragedias que marcarían aquel malhadado año. Lo siguiente aconteció en marea alta, tras el funeral de Sir Laenor, cuando el monarca y la corte viajaron a Marcaderiva a contemplar su pira funeraria, muchos a lomos de sus dragones. Hubo tantos dragones presentes que el Septon Eustace escribió que Marcaderiva se había convertido en la nueva Valiria. La crueldad de los niños es de todos sabida. El príncipe Aegon Targaryen tenía 13 años, la princesa Aelena 11 años, el príncipe Aemon 10, el príncipe Daeron 6. Tanto Aegon como Aelena eran jinetes de dragón para entonces. Aelena volaba con fuego en sueño, la hembra que en tiempos había transportado a Rhaena, la novia del negro de Maegor el Cruel, mientras que se dice que el joven fuego solar de su hermano Aegon era el dragón más bello jamás visto sobre la faz de la tierra. Hasta el príncipe Daeron tenía un dragón, una preciosa hembra azul llamada Thesarion, aunque aún no había montado a su lomo. Tan solo el hijo mediano, el príncipe Aemon, carecía de dragón, pero su Alteza tenía la esperanza de ponerle remedio, y propuso que la corte se quedase un tiempo en Rocadragón tras las exequias. Bajo Montedragón había una plétora de huevos y varias crías también. El príncipe Aemon podría elegir, si el mozo tiene bastante osadía. Aún a sus 10 años, Aemon no andaba corto de audacia.
La mofa del rey lo picó, de modo que decidió no aguardar a llegar a Rocadragón. ¿Para qué quería una pobre cría o un dichoso huevo? Allí mismo, en marea alta, había una dragona digna de él. Vagar, la más anciana, la más grande, la más terrible del mundo. Por más que sea de linaje Targaryen, aproximarse a un dragón siempre entraña sus peligros, sobre todo tratándose de un dragón viejo y de mal talante que acaba de perder a su jinete. Sus padres jamás le permitirían ni arrimarse a Vagar. Eso bien lo sabía, y mucho menos tratar de montarla, así que procuró que no se enteraran. Se levantó al alba mientras aún dormían y salió a hurtadillas al patio, donde Vagar y los demás dragones comían y estaban estabulados. El príncipe confiaba en montarla en secreto, pero según se le acercaba resonó una voz de niño diciendo: «Aléjate de ella». La voz pertenecía al menor de sus sobrinos, Joffrey Velaryon, de 3 años, siempre madrugador. Joff se había escapado de la cama para ver a Tiraxes, su joven dragón. Temiendo que el pequeño diese la alarma, el príncipe Aemon le gritó que se callara y lo empujó contra una pila de bosta de dragón. Cuando Joff se puso a berrear, Aemon corrió hacia Vagar y se subió a su lomo. Más tarde diría que tenía tanto miedo de que lo pillaran que se le olvidó que podía morir abrazado y devorado. Llamadlo audacia, llamadlo necedad, llamadlo suerte, o la voluntad de los dioses o el capricho de los dragones. Quien aspira a saber qué pasa por la mente de tales bestias. Lo que sabemos es que Vagar rugió, se puso en pie, se sacudió violentamente y se liberó de sus cadenas y voló. Y el joven príncipe Aemon Targaryen se convirtió en el jinete de dragón al trazar 2 círculos sobre las torres de marea alta. Pero al tocar tierra, los hijos de Rhaenyra lo aguardaban. Joffrey había corrido a buscar a sus hermanos cuando Aemon emprendió el vuelo. Tanto Jace como Luke habían acudido a su llamada. Los principitos Velaryon eran menores que Aemon. Jace tenía 6 años, Luke 5 y Joff solo 3. Pero eran 3 e iban armados con espadas de madera del patio de entrenamiento. Cayeron sobre él con furia. Aemon se revolvió y rompió la nariz de Luke de un puñetazo. Luego arrebató a Joff la espada de las manos y la partió contra la nuca de Jace, lo cual lo dejó de rodillas. Cuando los más pequeños huyeron ensangrentados y maltrechos, el príncipe se empezó a mofar de ellos, a reírse y a decirles que se volvieran corriendo a Harrenhal. Jace al menos ya tenía edad para entender el alcance del insulto y arremetió contra Aemon de nuevo, pero este le emprendió a golpes encarnizados con él, hasta que Luke acudió al rescate de su hermano, sacó el puñal y asestó a Aemon un tajo en el rostro que se le llevó el ojo derecho. Cuando llegaron los palafrenos para separar a los combatientes, el príncipe estaba revolcándose por el suelo, aullando de dolor, y Vagar rugía a sí mismo. Después, el rey Viserys trató de imponer la paz y exigió a todos los pequeños que se disculpasen ante sus rivales, si bien tales cortesías no lograron apaciguar a las madres vengativas. La reina Alicent exigió que se vaciara el ojo de Lucerys Velaryon por el que le había costado a Aemon. La princesa Rhaenyra no se negó en redondo, pero se empeñó en que se interrogase al príncipe Aemon a conciencia hasta que revelase dónde había oído que sus hijos tuvieran algo que ver con Harrenhal, la sede de los Strong, ya que aquella chanza equivalía a llamarlos bastardos, privados de cualquier derecho sucesorio, y a acusarla a ella de alta traición. Cuando el soberano lo presionó, el príncipe Aemon dijo que había sido su hermano Aegon quien le había dicho que eran hijos de Strong, a lo que Aegon no dijo sino: «Todo el mundo lo sabe, no hay más que verlos». El rey Viserys acabó poniendo fin al interrogatorio al declarar que no quería saber nada más del asunto. No se sacaría ojo alguno, decretó, pero si alguien, ya sea hombre, mujer o niño, noble, plebeyo o miembro de la realeza, volvía a befarse de sus nietos insinuando algún parentesco con Strong, le arrancaría la lengua con unas tenazas al rojo vivo. Exigió asimismo a su esposa y a su hija que se besaran e intercambiaran votos de amor y afecto, pero sus falsas sonrisas y sus vacuas palabras no engañaron más que al monarca,
En cuanto a los zagales, el príncipe Aemon dijo más adelante que aquel día había perdido un ojo, pero había ganado un dragón, y lo consideraba un cambio justo. A fin de prevenir conflictos ulteriores y poner fin a tan viles rumores y vulgares calumnias, el rey Viserys decretó asimismo que la reina Alicent y sus hijos regresarían con él a la corte, mientras que la princesa Rhaenyra se quedaría confinada en Rocadragón con sus hijos. Desde entonces, Sir Eric Cargill de la Guardia Real la serviría como escudo juramentado, mientras que Quebrantahuesos regresaría a Harrenhal. Tales fallos a nadie plugieron, nos relata el Septonestas. Champiñón pone reparos. Un hombre al menos quedó encantado con dichos decretos, ya que Rocadragón y Marca Deriva quedaban bien cercanos, y tal proximidad concedería a Daemon Targaryen muchas oportunidades de consolar a su sobrina, la princesa Rhaenyra, a espaldas del rey. Aunque Viserys, el primero de su nombre, reinaría 9 años más, ya se habían sembrado las sangrientas semillas de la danza de los dragones, y el 120 después de la conquista fue el año en que empezaron a germinar. Los siguientes en perecer fueron los Strong mayores. Lionel Strong, señor de Harrenhal y mano del rey, acompañó a su hijo y heredero, Sir Harwin, a su regreso al gran castillo, casi en ruinas, de la orilla del lago. Poco después de su llegada, un incendio se declaró en la torre donde dormían, y murieron tanto el padre como el hijo, junto con 3 miembros de su séquito y una decena de sirvientes. La causa del fuego jamás se aclaró. Hubo quienes lo achacaron a una simple mala suerte, mientras que otros musitaban que la sede de Harren el Negro estaba maldita, y no acarreaba sino la perdición a todo el que la poseyera. Muchos sospechaban que el incendio había sido provocado. Champiñón insinúa que fue cosa de la serpiente marina como venganza contra el hombre que había puesto los cuernos a su hijo. En su versión más verosímil, el Septoneustas sospecha del príncipe Daemon, que así se quitaba de encima a un rival por el afecto de la princesa Rhaenyra. Otro aventuró la idea de que Larys el Patizambo pudo ser el responsable, puesto que su padre y su hermano mayor habían muerto. Larys Strong se convirtió en el señor de Harrenhal. La posibilidad más perturbadora la propuso nada más y nada menos que el gran maestre Melos, que rumiaba que el mismísimo soberano pudo dar la orden. Si Viserys había acabado por dar crédito a los rumores sobre la paternidad de los hijos de Rhaenyra, muy bien podrían haber deseado deshacerse del causante de la deshonra de su hija por temor a que, de algún modo, revelase la bastardía de sus hijos. De ser así, la muerte de Lionel Strong había sido un accidente desafortunado, ya que no se había previsto su decisión de acompañar a su hijo en el regreso a Harrenhal. Viserys había llegado a depender grandemente de la fortaleza y los consejos de Lord Strong, su mano del rey. Su Alteza había alcanzado la edad de 43 años y estaba bastante grueso. Ya no tenía el vigor de su juventud y lo afligían la gota, los dolores articulares y de espalda, y una presión en el pecho que iba y venía con frecuencia lo dejaba congestionado y con grandes dificultades para respirar. La gobernación del reino era una tarea abrumadora. Tenía necesidad de una mano fuerte y capaz para descargar en sus hombros parte de sus deberes. Brevemente consideró llamar a la princesa Rhaenyra. ¿Quién mejor para gobernar con él que la hija que deseaba que lo sucediera en el trono de hierro? Pero eso habría significado volver a trasladar a la princesa y a sus hijos a desembarco del rey, donde habrían sido inevitables más conflictos con la reina y su estirpe. También tuvo en cuenta a su hermano, hasta que recordó los periodos anteriores del príncipe Daemon en el consejo privado. El gran maestre Melos sugirió nombrar a un hombre más joven y propuso a varios, pero su Alteza prefirió contar con un conocido y convocó a la corte a Sir Otto Hightower, el padre de la reina, que había ocupado el cargo anteriormente, tanto con Viserys como con el viejo rey. Apenas había llegado Sir Otto a la Fortaleza Roja para recibir la investidura de mano, cuando llegó a la corte la noticia de que la princesa Rhaenyra había vuelto a casarse, tomando por esposo a su tío Daemon Targaryen. La princesa tenía 23 años, el príncipe 39. El rey
La corte y el común se indignaron ante las nuevas. La esposa de Daemon y el marido de Rhaenyra no llevaban muertos ni medio año. Casarse tan pronto era un insulto a su memoria, según declaró su Alteza Iracundo. El matrimonio se había celebrado en Rocadragón, repentina y secretamente. El Septoniustas afirma que Rhaenyra sabía que su padre jamás aprobaría los esponsales, de modo que se casó apresuradamente, a fin de que no pudiese evitarlo. Champiñón nos propone un motivo diferente. La princesa estaba grávida de nuevo y no deseaba dar a luz a un bastardo. Así, aquel año asiego, 120 después de la conquista, acabó tal como había empezado, con una mujer pariendo un niño. La gestación de la princesa Rhaenyra tuvo un resultado más feliz que el de Lady Laena. Cuando el año tocaba a su fin, trajo al mundo a un pequeño aunque robusto varón, un príncipe pálido de ojos violeta oscuro y pelo claro con vetas plateadas, al que llamó Aegon. El príncipe Daemon tenía al menos un hijo vivo de su propia sangre, y este nuevo príncipe, a diferencia de sus 3 hermanos maternos, era un verdadero Targaryen. Sin embargo, en Desembarco del Rey, la reina Alicent se enojó sumamente al saber que habían llamado a Aegon al retoño, ya que se lo tomó como un menosprecio para con su propio hijo Aegon, y según el testimonio de Champiñón, justamente eso fue. Sin duda alguna, el 122 después de la conquista habría sido un año gozoso para la casa Targaryen. La princesa Rhaenyra regresó al lecho paritorio y dio a su tío Daemon a su segundo hijo llamado Viserys en honor a su abuelo. Era más pequeño y menos robusto que su hermano y sus hermanos Velaryon, pero demostró ser de lo más precoz. Si bien sucedió el infortunio de que el huevo de dragón depositado en la cuna no llegó a eclosionar. Los verdes lo consideraron un signo de mal agüero. No eran tímidos a la hora de expresarlo. Aquel mismo año, más adelante, en Desembarco del Rey, se celebró también una boda. Siguiendo la tradición ancestral de la casa Targaryen, el rey Viserys casó a su hijo Aegon el Menor con su hermana Eleana. El novio tenía 15 años de edad, si bien haragán y algo mohíno, según nos dice el Septoniustas, poseía un apetito más que saludable. En la mesa era un glotón, dado a libar cerveza y vino fuerte, y a magrear a cualquier criada que se pusiese a su alcance. La novia, su hermana, no tenía más que 13 años, aunque más regordeta y menos vistosa que la mayoría de los Targaryen. Eleana era una doncella agradable y feliz, y todos coincidían en que sería una buena madre. Así fue, y enseguida, apenas un año después, en el 123, después de la conquista, la princesa de 14 años dio a luz a unos mellizos, un niño a quien llamaron Jaehaerys y una niña a quien llamó Jaehaera. El príncipe Aegon tenía herederos propios, proclamaron eufóricos los verdes en la corte. Se situó un huevo de dragón en la cuna de cada infante y pronto llegaron 2 crías. Pero no todo marchó bien con los mellizos recién nacidos. Jaehaera era pequeña y crecía lentamente. No lloraba, no sonreía, no hacía nada de lo que debía ser un bebé. Su hermano, si bien más grande y fuerte, tampoco era tan perfecto como se esperaba de un principito Targaryen. Además, tenía 6 dedos en la mano izquierda y en ambos pies. Una esposa e hijos poco hicieron para refrenar los apetitos carnales del príncipe Aegon el Mayor. Si bien debemos creer, a Champiñón engendró 2 bastardos el mismo año, un niño de una joven cuya virginidad había comprado en una subasta de la calle de la Seda y una niña de una doncella de su madre. En el 127 después de la conquista, la princesa Eleana dio a luz a su segundo hijo, que recibió un huevo de dragón y el nombre de Maelor. Los otros hijos de la reina Alicent también habían crecido. El príncipe Aemon, pese a la pérdida del ojo, se había convertido en un diestro y temible espadachín bajo la tutela de Sir Criston Cole. Si bien continuó siendo un niño malcriado y caprichoso, de mal temperamento e implacable. Su hermano menor, el príncipe Daeron, era el más querido de los hijos de la reina, tan avispado como cortés y guapísimo por añadidura.
Cuando cumplió los 12 años, en el 126 después de la conquista, enviaron a Daeron a Antigua a servir como copero y escudero de Lord Hightower. Aquel mismo año, al otro lado del Bahía de Aguas Negras, la serpiente marina contrajo unas fiebres repentinas. Cuando se encamó, rodeado de sus maestres, surgió la cuestión de quién debía sucederlo como señor de las mareas y amo de Marcaderiva, si el mal se lo llevaba. Puesto que sus dos hijos legítimos habían muerto, sus tierras y títulos debían pasar por ley a Jaehaerys, su nieto mayor. Pero dado que seguramente ascendería al trono de hierro tras la muerte de su madre, la princesa Rhaenyra propuso a su suegro que nombrase a Lucerys, su segundo hijo. No obstante, Lord Corlys también tenía media docena de sobrinos y el mayor de ellos, Sir Baemon Velaryon, protestó porque los derechos de herencia se los saltasen, alegando que los hijos de Rhaenyra eran bastardos engendrados por Harwin Strong. La princesa no se demoró en responder a tal acusación. Despachó al príncipe Daemon para prender a Sir Baemon, cortarle la cabeza y entregarle su cadáver a Syrax para que lo devorase. Sin embargo, ni esto puso fin al asunto. Los primos menores de Sir Baemon se desplazaron de inmediato a desembarco del rey, con la mujer y los hijos del difunto, para reclamar justicia y reivindicar sus aspiraciones ante los reyes. Viserys estaba sumamente gordo y congestionado, y apenas le quedaban ya fuerzas para subir los peldaños del trono de hierro. Tras escucharlo en absoluto silencio, ordenó que les arrancasen la lengua a todos. «Os lo advertí», declaró mientras se los llevaban a rastras. «No quiero volver a oír esos embustes». Pero al descender, Su Alteza dio un traspié y al tratar de enderezarse se rebanó la mano izquierda hasta el hueso con una hoja de espada que sobresalía del trono. Aunque el gran maestre Melos lavó el corte con vino hervido y vendó la mano con tiras de lino empapadas en ungüentos sanatorios, la fiebre atacó pronto y muchos temieron por la vida del monarca. Tan solo la llegada de la princesa Rhaenyra de Rocadragón cambió las tornas, ya que iba acompañada de su propio sanador, el maestro Gerardis, que actuó velozmente y amputó 2 dedos de Su Alteza para salvarle la vida. Aunque muy debilitado por el trance, el rey Viserys retomó pronto la gobernación. Para celebrar su restablecimiento se organizó un banquete el primer día del 127 después de la conquista. Tanto la princesa como la reina recibieron la orden de asistir, con todos sus hijos. Como muestra de amistad, cada mujer vistió el color de la otra y se hicieron muchísimas declaraciones de amor, lo cual causó gran placer al rey. El príncipe Daemon alzó la copa por Sir Otto Hightower y le dio las gracias por su leal servicio como mano. Sir Otto, a su vez, alabó la valentía del príncipe, mientras que los hijos de Alicent y los de Rhaenyra se saludaron con besos y compartieron la mesa. O eso registraron las crónicas cortesanas. Pero esa misma velada, ya tarde, tras retirarse el rey Viserys, pues aún se fatigaba fácilmente, Champiñón nos narra que Aemon el Tuerto se puso en pie para brindar por sus sobrinos Velaryon, y habló con admiración satírica de su pelo castaño, sus ojos marrones y su estirpe. «Jamás he visto a nadie más linajudo que mis dulces sobrinos», concluyó. «Con que bebamos por estos 3 mozos de tan pura sangre». Más tarde aún, informa el bufón, Aegon el mayor se ofendió cuando Jaehaerys pidió un baile a Eleana, su esposa. Se intercambiaron palabras iracundas y ambos príncipes habrían llegado a las manos de no ser por la intervención de la Guardia Real. Si se informó al rey Viserys de tales incidentes, lo ignoramos, pero la princesa Rhaenyra y sus hijos regresaron a su sede de Rocadragón a la mañana siguiente. Tras la pérdida de los dedos, Viserys primero jamás volvió a sentarse en el trono de hierro. Desde entonces rehuyó el salón del trono y prefirió celebrar audiencia en sus aposentos, y más tarde en su cámara, rodeado de maestres, septones y su fiel bufón, Champiñón, el único hombre que aún podía hacerlo reír, a decir de Champiñón. La muerte visitó la corte de nuevo poco después, cuando el gran maestre Melo se desplomó una noche mientras subía la escalera de caracol. La suya siempre había sido una voz moderada en el consejo, siempre impetrando calma y acuerdos cada vez que aparecían disensiones entre negros y verdes. Sin embargo, para desesperación del rey, el fallecimiento del hombre a quien denominaba mi fiel amigo
tan solo sirvió para provocar una nueva disputa entre ambas facciones. La princesa Rhaenyra deseaba que el maestro Gerardis, que llevaba mucho tiempo sirviéndola en Rocadragón, ascendiese para sustituir a Melos. Tan solo sus mañas sanadoras habían podido salvar la vida del monarca, cuando se cortó la mano con el trono, Argulla. La reina Alicent, sin embargo, insistía que la princesa y su maestre habían mutilado a su Alteza innecesariamente. De no haberse entrometido, según declaró, el gran maestre Melos seguramente habría salvado los dedos del soberano, así como su vida. Exigió el nombramiento de un tal maestre Alfador, a la sazón al servicio de Torrealda. Viserys, asediado por ambas partes, no escogió a ninguno de los dos. Recordó tanto a la princesa como a la reina que no tenían ni voz ni voto, pues la ciudadela de Antigua, no la corona, elegían al gran maestre. A su debido tiempo, el cónclave otorgó la cadena de archimaestre Orwyl, uno de los suyos. El rey Viserys pareció recuperar parte de su antiguo vigor cuando llegó a la corte el nuevo gran maestre. El Septoniustas nos cuenta que fue el resultado de la oración, pero la mayoría creía que las pócimas y tinturas de Orwyl eran más eficaces que las sanguijuelas preferidas por Melos. Sin embargo, tal recuperación resultó ser breve. La gota y los dolores de pecho y la falta de aliento continuaron atribulando al soberano. En los años finales de su reinado, a medida que le fallaba la salud, fue encomendando más la gobernanza del reino a su mano y al consejo privado. Tal vez deberíamos fijarnos en los miembros de aquel consejo al alba de los grandes acontecimientos del 129 después de la conquista, ya que desempeñarían un papel crucial en todo cuanto siguió. La mano del rey seguía siendo Sir Otto Hightower, padre de la reina y tío del señor de Antigua. El gran maestre Orwyl era el miembro más reciente del consejo y se creía que no estaba a favor ni de los negros ni de los verdes. El Lord Comandante de la Guardia Real continuaba siendo Sir Criston Cole. Sin embargo, Rhaenyra y él tenían enconadas rencillas. El avejentado Lord Lyman Besbury era el consejero de la moneda, cargo que había ocupado casi ininterrumpidamente desde los tiempos del viejo rey. Los consejeros más jóvenes eran el Lord Almirante y consejero naval Sir Tylan Lannister, hermano del señor de Rocacasterle, y el Lord Confesor y consejero de los rumores, Larys Strong, señor de Harrenhal. Lord Jasper Wilde, consejero de los edictos, conocido por el populacho como Vara de Hierro, completaba el grupo. La actitud inflexible en cuestiones jurídicas le valió tal apodo, nos dice el Septoniustas, pero Champiñón declara que se debía a la dureza de su miembro, ya que había engendrado 29 hijos con 4 esposas antes de que la última muriese de agotamiento. Cuando los 7 reinos recibían el año 129 después de la conquista de Aegon con hogueras, festines y bacanales, el rey Viserys I Targaryen estaba cada vez más débil. Sus dolores torácicos se habían tornado tan graves que ya ni podía subir las escaleras y debía desplazarse en silla de manos por la Fortaleza Roja. Por la segunda luna del año, su Alteza ya había perdido todo el apetito y gobernaba el reino desde el lecho. Cuando se encontraba bastante fuerte para gobernar, la mayoría de los días prefería encomendar todos sus asuntos de estado a su mano Sir Otto Hightower. Entretanto, en Rocadragón, la princesa Rhaenyra estaba encinta de nuevo y se encamó a sí misma. Al tercer día de la tercera luna del 129 después de la conquista, la princesa Eleana llevó a sus 3 hijos a visitar al rey en su cámara. Los mellizos Jaehaerys y Jaehaera tenían 6 años, su hermano Maelor tan solo 2. Su Alteza entregó al bebé una sortija con una perla de su propio dedo para jugar, y relató a los mellizos cómo su tatarabuelo y tocayo de Jaehaerys habían volado con su dragón al norte del muro para derrotar a la inmensa horda de salvajes, gigantes y cambiapieles. Aunque los niños ya habían oído la historia, una decena de veces escucharon atentamente. Después el rey les mandó salir tras alegar que sentía una ansiedad y una presión en el pecho. Entonces Viserys de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, cerró los ojos y se durmió. Jamás despertó.
Tenía 52 años de edad y había reinado sobre la mayor parte de Poniente durante 26. Entonces estalló la tormenta y danzaron los dragones.